Me acuerdo como si fuera ayer. Yo llegaba del colegio, mi abuelita nos daba almuerzo, veíamos Padres e Hijos y en algún momento de la tarde, cuando ya estaba terminando las tareas, nos sentábamos con mi hermano, que es menor, frente al televisor de la pieza de mis papás para verlo. Mi mamá llegaba y nos veía embobados frente a la pantalla y decía, otra vez ustedes con ese Chavo. Y podía ser que estuviéramos viendo el Chavo del Ocho. Es que no me tienen paciencia. O Chespirito. Un antihéroe es Batman o Superman que no tienen miedo. O el Doctor Chapatín. Eduardo Cota. De cariño le dicen Lalo. A veces. La locota. O Los Chiflados. Que tú y yo estamos locos, Lucas. O el Chapulín Colorado. Se contaban con mi astucia. Para ellas, para mi mamá, para mi abuela, para mi papá, que eran las grandes de la casa, siempre Chespirito era la misma cosa. Hubo un momento en que me embobaron otras cosas después. Dragon Ball, los partidos de fútbol, los Backstreet Boys, la universidad, el trabajo, los novios. Y Canaleando ya no paraba donde daban el Chavo. Yo había crecido y ese programa me pareció una huevonada. Pero cuando Roberto Gómez Bolaños anunció que venía a Colombia para una de sus 3 obras de teatro, él hizo 3 en toda su vida, una de esas estuvo en Bogotá, yo sabía que yo tenía que ir. Y yo me acuerdo todavía de la ovación de 15 minutos cuando apareció en el Jorge Eliezer Gaitán. Y esa obra se llamaba 11 y 12. Roberto Gómez Bolaños en vivo. El actor, director y escritor con su obra maestra, 11 y 12. Recuerdo también la ovación de los otros 15 minutos cuando terminó la obra y me acuerdo mucho que yo no paré de llorar. Recuerdo yo dónde estaba el 28 de noviembre de 2014 cuando fue reportado su fallecimiento. La cadena Televisa acaba de confirmar que Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, murió. Ese viernes o sábado, creo que era más un viernes, estuve en la casa viendo las reacciones y al otro día estuve viendo el funeral. 11 años después estuve otra vez frente al televisor viendo la serie. Tenía miedo porque yo no quería ver a un Chespirito drogadicto o alcohólico, que es como suelen pasar estas biografías de los ídolos. La serie muestra otras complejidades y reitera cosas que de una u otra forma sabíamos, como que el equipo estaba roto, como que el episodio de Acapulco fue el último que grabó esa gran vecindad que se formó durante una década. Y al final yo volví a llorar, porque en un mundo que constantemente nos quiere desunir, Chespirito nos devuelve esa inocencia de la infancia y nos une en un sentimiento que compartimos millones de personas en el continente. Y entonces fue muy lindo y creo que por eso lloré, volver a ver esa vecindad. Ahora esto es personal. This is personal. Esto es personal. Otro podcast de reseñas. Diego, ¿qué más? Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a Esta vez es personal, otro podcast de reseñas. Hoy yo creo que con mucha nostalgia, muy bonito su editorial, yo me identifico con muchísimas cosas. Creo que la aguada de ojo es apenas normal, sobre todo cuando uno recuerda tanto al Chavo y quienes lo rodearon a uno en el momento en el que llegó a la vida de uno, valga la redundancia. Sí. Yo, como usted, tal vez no en el último episodio, pero sí en los primeros episodios donde como que iban haciendo ese minuto a minuto de cómo fue la creación de cada personaje, cómo era la cercanía de su familia y en parte la inspiración que él tomaba de muchas cosas de su día a día para crear frases del Chapulín, para crear el Chavo, pensado en esa vecindad donde tuvo que vivir sin su familia algún tiempo. A mí me golpeó muchísimo. Recordaba mucho a mis abuelas, que era con quien yo veía el Chavo. Creo que era, yo tenía como una rutina. Yo llegaba al colegio, yo no alcanzaba a llegar para ver Padres e Hijos. Marica, era muy fundante, o sea, era como sí. A la hora, es que yo entraba muy temprano al colegio, mis clases empezaban a las 6:30, entonces ya a las 2:30 salíamos, a la 1 yo ya estaba en la casa, y ahí a esa hora empezaba Padres e Hijos. El pedo mío era que la ruta se demoraba mucho. Usted sabe que uno terminaba como 1 hora, 1:30 metido en la ruta. Horrible, horrible. Yo por eso nunca vi Dragon Ball en Caracol Televisión, que la pasaba. No, yo tampoco. Como temprano y después iba a Ranma y medio. Yo llegaba a ver Ranma y medio. No, yo vi Caracol, yo vi Dragon Ball fue en Karina y Timoteo.
En Karina y Timoteo, sí. que era Yo en de Perú, Timoteo, y en Canal 5 de México, que los pasaban, era 5 de la tarde, 8 de la noche, entonces... sí. Yo en Karina y Timoteo, en cambio, vi fue Los Caballeros del Zodíaco, pero en esa época sí me tocó ver en Panamericana, creo que era donde pasaban el Chavo, o si no era en Panamericana, era en Panamericana, América, claro. pero me parece que era Panamericana. Y era como la seguidilla de la franja, Para digamos, niños, claro. para niños. El Claro, Chavo, no era. después Ah. sí, de tal vez Candy, uno que otro anime distinto, Supercampeones tal vez, no recuerdo, pero el Chavo fue la infancia. El Chavo siempre estaba ahí, o sea, era el Chavo, Ujú. Dragon Ball, Supercampeones, Caballeros del Zodíaco, tal vez no en ese orden, yo me saltaba a Candy, odiaba a Candy. Mm. A Oh, mí jueputa, es cómo un, la es un odiaba. novelón muy bravo. No, lo Si odio, tienes la lo oportunidad odio. de verlo, veas. No, no la voy a ver, o sea, nunca en la vida, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Pero bueno, armemos esta conversación y me gustaría como que la armáramos de lo técnico de la serie y luego vayamos hilando los recuerdos con el Chavo y con lo que nos dejó. Hágale. Hablemos Entonces, del Chavo, lo prim- del chanfle, del Chespirito. De Sin Querer Queriendo, que es De la Sin serie de Querer Queriendo. HBO. Sí, o sea, mi primera, a ver, yo tenía como dos molestias para entrar a la serie. La primera fue la que Ajá. dije en el editorial y es como, marica, o sea, como que estas biografías, yo no sé, no tengo ni idea de cómo era la vida personal de Roberto Gómez Bolaños. Sabía algunas cosas, como que era el esposo de doña Florinda y no sé qué, pero no tenía ni idea que él no tenía, que él tenía 6 hijos, o sea, ni idea, no tenía ni idea. Pero, y pues lo de que el equipo estaba roto y todo eso, pero yo no quería como que ahí me contaran una historia como de no, marica, el man se metía heroína para crear sus personajes. O sea, yo como que no quería eso, yo no quería ver o que era un mujeriego mal y entonces el man ahí culiando, o sea, no quería eso. Pero bueno, afortunadamente eso no pasó, pero mi reticencia primera era esa y la segunda era que no quería que los personajes no fueran parecidos. Y una de las cosas que sí hubo mucho en redes es que el personaje, el actor que hace de Roberto Gómez Bolaños en casi toda la serie, que es ya en su vida adulta, no se parece tanto. ¿A usted le pareció que el actor de Chespirito se parecía? Sí. ¿Lo sacó? A mí me parece que se veía muy parecido. A mí me parecía que era igualito, sobre todo el grande, ¿no? El pelado. El grande. Sí, no. Sí, el pelado Pero el ni idea, grande. además porque no sabemos cómo era él de joven, o sea, Ajá. joven. ¿No? Pero sí, pero voy a dar, es decir, pero así no fuera. Yo sabía que era el Chespirito, yo sabía que era el chanfle, que era el Chapulín, que era el Chavo, es decir, la actuación estuvo muy buena porque en medio de todo como que uno se creyó el cuento. Yo me olvidé en algún momento que fue lo que me pasó en su momento con Wagner Moura cuando él estaba haciendo de Pablo Escobar, que él no hablaba bien español y que era brasilero y que entonces, o sea, a la media hora del primer capítulo yo ya me había olvidado de ese cuento porque estaba muy bien escrito el tema, ¿sí? Entonces creo que acá, que me parece que es el gran valor de la serie, es que está bien hecha. Totalmente. Está bien hecha, se siente Está muy como bien redondita. hecha. Totalmente. ¿Cuál es el personaje que más cree que se parece a mí? Muchos, yo decía, puta, es igual. Yo creo que Don Ramón. Impresionante, ¿no? Don Ramón me pareció. Y la Chilindrina también me gustó mucho por ahí. Yo no sé si usted se encontró virales de la chica que hizo de la Chilindrina. Con María Antonieta de las Nieves. María Antonieta de las Nieves, que el cameo que ella hace, de hecho, en el ¡Cameo, sí! pareció divino, más porque la Chilindrina, mire, yo hasta un punto me di el programa de la Chilindrina. ¿Usted se acuerda? Yo me acuerdo. Aquí está la Chilindrina. Sí. Y la que, que estaba en hay un que hacer la en meme, hay que convento. descansar. Yo me acuerdo mucho de esa canción del remate de los ojitos a cerrar. Me acuerdo mucho de la canción del remate del programa de ella. No me acuerdo de eso. Porque era la gran franja de América de pelados de los sábados. Entonces yo estaba esperando Los Caballeros del Zodiaco y su nuevo episodio. Además, Karina fue como un amor platónico cuando yo era pelado. También creo que pasaban algo de Supercampeones, pero no me acuerdo, pero era como el Chavo, el Chapulín también pasaban ahí, el Doctor Chapatín. El Chavo del 8 o Las Obras de Chespirito tienen el récord Guinness de ser el programa de televisión que más duró al aire en cualquier cadena de televisión del mundo. Fueron pasados durante 50 años ininterrumpidamente. Entonces, si no estaban en América de Televisión, estaban en un canal en la India, y si no estaban en Caracol Televisión, estaban en Univisión,
Y ese es un récord que es muy difícil que alguien vaya a superar, así como Betty la Fea tiene el récord de ser la novela más como explotada en otros países. Sí. La obra de Chespirito tiene ese récord. Creo que también me queda, bueno, me queda, perdóneme, la interrumpo Sí. ahí, me queda también como la idea, que yo creo que es un tema que vamos a abordar un poquitico más adelante, pero de como de la inmensidad de lo que logró ese tipo en esos momentos, ¿no? Que sí lo tocan ahí en el tinterillo. Pero a su En merced, ¿cuál Bogotá. fue? Bogotá, ¿no? Bogotá, el product placement que se ganó la familia Turbay de poner el logo de la caminata de la solidaridad al inicio y al final de la serie me parece formidable. O sea, Así no les hayan pagado, ¿no? Porque yo así no digo, les hayan es que pagado. Y mira que aquí hay una ruptura generacional, o sea, llevé la serie a preguntarle a mis compañeros de oficina, que son personas que o nacieron muy a finales de la época del siglo XX o a inicios de los 2000. sí. Y ellos no tenían muy presente que era la caminata de la solidaridad. Y yo ya no puedo estar más con ustedes. O sea, voy a renunciar, me Es voy que a para ir. nosotros hubo cosas como muy icónicas, pero también me parece que pasa mucho, Tati, es por el tema de esa generación transición que para muchas cosas hemos sido nosotros los millennials, Sí. y no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, con el tema, digamos, de la tecnología, con el tema de los nuevos formatos, también con el tema tradicional, con las tradiciones que de alguna manera como que hacían parte de la cultura popular colombiana, como lo fue la Caminata por la Solidaridad, el programa de Jorge Barón, por ejemplo, Café, Café, Padres e Hijos, los Dummies. los Dummies. O sea, como que habían programas y hubo cosas con las que crecimos. El programa este japonés que tenía como un animalito y que se la pasaban haciendo manualidades, Art Attack. que pasaban solamente por Inravisión. Esto ya de pronto es un poquito más viejo porque yo soy más Sí. viejo que usted, pero como que hay el man del meme. ¿Se ha visto los monitos del meme? El que voltea a mirar como que ¿what? ¡Ah, sí! Ese Sí, era un que programa como que pasaba cuando éramos pelados. Sí, uy, marica, sí. Cuando Sí, sí, habían sí. solamente 3 canales de televisión. Y pues que nosotros no teníamos Plaza Sésamo, entonces pues, y tampoco habían creado los Dummies, o los Dummies también estaban, pero esos japoneses eran los que teníamos. Sí. Ahora, para responder la pregunta, a mí la que más se me pareció en general, o sea, que yo decía, puta, es igual, era Angelines Fernández, que es la actriz que hizo de Doña Clotilde, la bruja del 71. La bruja del 71. Se me hacía absurdamente parecida. Yo no sabía, por ejemplo, que en la vida real Angelines Fernández había estado en la revolución contra el fascismo de Franco, y ella tiene que salir de España. Ella fue guerrillera a los 15 años, tuvo que salir de España exiliada hasta México, y de ahí hizo una carrera primero en el mundo del drama, Sí. del cine dramático, porque México fue como cuna de oro del cine mundial. Claro, pues hubo la época dorada del cine, que también eran estas películas de Pedro de Aguilar, rancheras. Pedro Fernández, exacto, Ajá. y ahí estaba Angelines Fernández, y después ella llega ahí, como María Antonieta de las Nieves también, ella era una actriz dramática. Como la chilindrina. Exacto, como la chilindrina. Y no, sí, la que más se me pareció fue Doña Clotilde. La que menos se me pareció, por obvias razones, es Florinda Mesa. Que que hacía no- Margarita, ¿no? Era Margarita, que no la Ujú. podían mencionar. Asumo que es por un tema de derechos y un tema de claramente no meterse con ella, que lo vamos a hablar hacia el final, y es como esa relación. Bueno, Edgar Vivar también hace un cameo, ¿no? El Sí. señor Barriga. Él es Al principio, como uno de los directores que le da chance a Chespirito. y el que le pone el apodo de Chespirito. De Chespirito, sí. Bueno. No, es que como que me acuerdo de cosas y me da como mucha nostalgia. ¿Cuál es tu episodio favorito del Chavo? Ese El de la ese creación. ¿Del no, Chavo? no, no, ¿Del Chavo del 8? Del Chavo del 8. Yo creo que hay uno en donde a mí los que más me gustaban eran en los que don Ramón se salvaba de que lo cascara doña Florinda. Ok, Porque a mí me dolía mucho cuando le pegaba esas levantadas. Ahí había capítulos en donde salía molido, o sea que literal salía molido por... sí.
pero Sí. cuando, o en los capítulos en donde Don Ramón no se aguantaba la risa y terminaba mamándole gallo a Kiko, a Doña Florinda y le cascaba y no le importaba de la risa que le daba. Creo que eso, pero para resumir el cuento, los capítulos de Don Ramón son los que más me gustan. Los capítulos más lindos del Chavo creo que son en los que el Chavo, en los que la vecindad es como amable con el Chavo, porque el Chavo como es un niño huérfano Sí. que vive en un barril, Sí. había cosas que no podía hacer o a veces o él decía que se iba a ir y que todos le decían no te vayas, Chavo. Como que esos capítulos son supremamente lindos y los recuerdo con mucho cariño. Yo tengo 2 episodios favoritos del Chavo, o sea, y me acuerdo perfectamente que uno es el de No te vayas, Chavo, que es cuando él lo llaman ratero. O sea, cuando sí, a sí, él le sí, dicen sí, ratero sí. y todos dicen ratero y se acerca con su mina al Chavo. terrible, Y ¿no? que se ve viejísimo. Pero son tremendos recursos, ¿no? O sea, eran los no, recursos del Chapulín. Algo que me pareció increíble de la serie Sin Querer Queriendo es que por fin nos muestran cómo hacían los efectos especiales de la pastilla de Chiquitolina del Chapulín Colorado. El Y era Chapulín, ¿cómo que no? tenía o sea, como una cámara especial para él y en la otra estaba el actor simulando que lo veía chiquito. O sea, qué ingenio tan hijo de puta. Muy cracks, ¿no? Porque además tenían que ser muy creativos para poder tratar de mostrar algo que podían hacer. Bueno, ahí también el valor de, ¿cómo se llama? De este man, dirige, ¿cómo es que se llama? El que dirige? Enrique Segoviano, Enrique Segoviano. que era el esposo de también Margarita. Era el Era el esposo novio. sí, bueno, Florinda el que iba a Mesa. ser. El que iba a ser y que fue el otro que no quiso que saliera su nombre original, ¿no? Ajá. Otro episodio que a mí me pareció genial y que yo lo recuerdo también es el de los espíritus chocarreros. Y es Oye, que ese hace es como, buenísimo. o sea, esa es una obra de arte, me parece, cuando El entran a la Chavo casa de moviendo Doña la Clotilde. mesa por debajo. No. La cara de Kiko cuando siente que se está desmoronando. Ese es lo cual me parece muy curioso porque es que a mí el Chavo nunca me hizo reír. O sea, como que yo cuando tal vez- chiquita no me reía con el Chavo, pero ahora de grande como que le encuentro mucha gracia. Pero ¿por qué uno se quedaba entonces? Porque uno se quedaba ahí de pelado, ¿no? Lo que decía mi mamá, embobados con ese Chavo. Y es Sí. que era muy embobador. No, pues había una cosa diferente y es que era el único programa en donde yo veía, tal vez Supercampeones iba en la misma línea, pero era el único programa que yo veía que no tenía una violencia explícita, ¿no? O sea, incluso en Supercampeones había violencia, pues las faltas, pero aquí era como una cosa mucho más de una comedia mucho más inocente, que fue lo que Roberto Gómez intentó hacer. Pero además que me parece que ese es el gran logro y lo mencionan en la serie, y era que él buscaba que cualquier persona, que fuera un programa para la familia, Sí. hablando del Chavo, que no fuera un programa que de alguna manera fuera a aislar o a sacar a alguno de miembro de la familia porque era muy pesado, porque era muy fuerte, porque era no sé qué. Y creo que hay una parte en donde lo mencionan Él cuando pelea hacen mucho la con la gente, representación ¿no? de... ¿Cómo? Que él pelea con los directivos por eso. Sí, que de hecho yo ahí revisando algunas noticas de prensa mencionaban que no era que hubiera un personaje como tal que se identificara con El dueño con de el la cadena. directivo este de bigote, Sí, que era tal vez como el más crítico con él. sí. Sino que comentaban que era como un personaje que hacía de muchos El que condensaba directivos. como todos Exacto. los hijueputicas ahí. Sí. Que eran los que no le permitían al man explotar su línea creativa, que yo creo que al final si algo también deja como lección el programa es el inmenso talento que tenía Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Qué tipo tan creativo, con todo y que van saliendo como por ahí, pues, ay no, este man se inspiró en tal cosa para sacar tal cosa, no sé qué, no, yo creo que a mí sí me deja como muy satisfecho es como el hecho de la honestidad que había alrededor de sus productos, de lo bonito que eran. Y creo que la pues serie más- también. No, que Sí. creo que la serie tiene un gran acierto de también ser muy honesta al contar cuando había un estancamiento y un momento en que Roberto Gómez se estancó creativamente y entonces repetían episodios o sketches. Y creo que todos y todas vimos episodios en donde, no sé, Patty, que era la bonita de la vecindad, sale una vez, pero
luego tú ves otro episodio con otro tipo de imagen, Patty ya no era esa actriz, sino otra, y hacían el mismo episodio, y que era algo como, ¿será que yo ya lo vi? No sé qué, y en la serie pues te lo deja muy claro, y es como, hubo un momento en que Roberto Gómez repitió episodios, y los volvió a hacer, y eso causaba crítica dentro del elenco. Sí, como que también, bueno, ahí que era Carlos Villagrán, ¿no? Que era el que más lo... Tampoco es mencionado por su nombre, es como Mario Pero le algo. preguntaron. Me vi ayer un viral de, creo que estaba en México, el hombre, wow. y le preguntaron al man qué opinaba de la serie. Y él decía, no tengo nada para decir sobre la serie. Marcos Barragán le decían en la serie. Sí. Lo único que puedo decir es que quiero mucho a Roberto y que les deseo lo mejor con la serie. Y ahí cerró el tema. Y me parece que fue una gran respuesta. Sí, total. Porque no se metió dentro de la controversia, que tal vez sí fue lo que vimos constantemente con Florinda Mesa. Yo creo que él queda peor. Sí. Yo creo que él queda peor que Florinda, la verdad. Sí. Bueno, y él queda como hasta cierto punto como un desagradecido, pero pues también es, mire, de pronto uno se pone en los zapatos de la gente y yo creo que no estaba mal buscar la ambición. Lo que pasa es que también sí lo pintan a él como un tipo que como que se le sube la fama. Que se le sube la fama y pierde humildad. Sí. Entonces creo que eso... Él hizo 2 series, ¿no? O sea, la que muestran, o sea, que él se va y la hace en Venezuela, cuando Venezuela tenía un potencial de televisión, era impresionante, esto fue como en los 80s, algo así, y se llamaba Federico, que era con Don Ramón. No podían utilizar los personajes, sí. Él hacía también de globero, cosas así, pero no podía usar los personajes porque los personajes eran de Roberto Gómez. Y después en los 90s hizo otro que se llamaba A que Kiko. Yo me acuerdo de ese y que tenía canción y todo, y me acuerdo de la canción. No, ¿y si era Kiko? O sea, era Kiko... Era como que le decían Federico o una cosa así, pero sí, era como él. Y tuvo, no sé, creo que él tuvo un circo, o sea, digamos, él sigue explotando como su personaje y pues dale. Pero lo más morboso, lo más morboso de la serie claramente fue la relación entre Roberto y Margarita, que es como se llama Florinda Mesa. Y lo que nos cuenta la serie es que Roberto le puso los cachos a Graciela, su esposa de toda la vida, la mamá de sus 6 hijos, con Margarita más o menos como desde mediados de los 70s, y se separan Graciela y Roberto al final de la década o a inicios de los 80s. Y que Margarita, o sea, Florinda Mesa, fue un factor de división también dentro del elenco, pero no fue lo único que rompió al grupo, porque también estaba pues la ambición de Carlos Villagrán y estaba como ese estancamiento creativo de la serie y esa necesidad de los productores como de sacarle más jugo y más plata a la vaina, en donde también estaban los hermanos de Roberto Gómez. Pero siento que al final de la serie, Sin Querer Queriendo, que es producida por 2 hijos de Roberto Gómez, al final no deja, o sea, no deja mal parada a Florinda. O sea, sí es un personaje complejo, pero no siento que la dejen tan mal. ¿Usted cómo vio que muestran como ese triángulo amoroso y esa relación? Pues al final, tal vez un poco la reflexión que yo hacía es, primero, las relaciones son de 2 y el que también toma la decisión de irse es, en este caso, Roberto Gómez Bolaños. Lo segundo, pues también tenemos que entender que aquí hay un componente de ficción y de pronto hay unas cosas que se exageran o que se refuerzan para poderle dar un peso mucho más dramático e interesante para el que está viendo, ¿sí? Y que los hijos no iban a dejar mal parado a su papá. O sea... Sí, pero él no queda muy bien parado tampoco. Es decir... a mí no me parece que quedara mal. O sea, siento en la línea que tú estás diciendo, como marica, muestran una relación compleja. A mí lo que me parecía un poco injusto era como chantarle toda la culpa al personaje de Margarita, que es como el que hace de las veces de Florinda Mesa, ¿sí? Simplemente porque había un desgaste dentro de la relación, había intereses personales ya que se estaban sobreponiendo sobre los familiares de Roberto Gómez, que era los hermanos. Pues más allá de los hermanos, es que yo sí siento que él estaba muy enamorado de su carrera. Sí, y él sí quería salir a hacer muchas más cosas y hasta cierto punto veía
la relación familiar como algo que de alguna forma lo frenaba. De acuerdo. Y pues yo no quiero entrar a juzgar porque pues parece no es la familia de uno, pero sí siento que de alguna manera hay un reclamo de los hijos, los creadores, de ver que su papá escogió su carrera por encima de el poder compartir con ellos, lo cual pasa. Pero al final Sí. también me parece que es una lección, Tatiana, y usted lo mencionaba al principio en el editorial y cuando arrancamos esta conversación, y lo hemos hablado por fuera de cámaras cuando comentábamos el documental de Prince, cuando hablamos de pronto de lo que fue el documental de estos dos chicos que fueron abusados por Michael Jackson en su momento, y es que tendemos a idealizar a nuestros ídolos, a esos personajes que son gigantes, que nos han hecho reír, compartir, disfrutar o apreciar el arte, la música, las películas, las series, y nos olvidamos de que son seres humanos como cualquier otro y que cometen errores, ¿sí? De acuerdo. Sin Eso venir se acá a llama- lavarle la cara a Michael Jackson o venirle acá a lavar la No. cara a Roberto Gómez, pero tenemos que entender que todos somos seres humanos y todos cometemos errores. Entonces, más allá de ese producto que para nosotros, lo digo muy personalmente, a mí el Chavo y el Chapulín me dieron una felicidad inmensa en mi vida, y además lo recuerdo como con tanto cariño que por eso lloraba a moco tendido en algunos episodios del programa. También tengo que entender que pues ahí hay un ser humano que comete errores. Y yo creo que un acierto de la serie, que asumo que eso fue lo que sucedió, es que en medio de todo, Roberto Gómez nunca fue una persona violenta. Entonces creo que, digamos, fue violento claramente esto que tú estás diciendo de escoger a su carrera por encima de su familia. Pero digamos, no fue una persona violenta, y que creo que también eso sucede mucho, pues, digamos, él decía como, ustedes son mis dos familias. Y pues, marica, tengo amigos y amigas en mi trabajo, he cultivado amigos toda mi vida en mis trabajos. Tú eres un amigo que fue primero del trabajo y ahora eres un amigo de la vida, pero hay un momento, no, marica, mi trabajo no es mi familia, ¿sí? O sea, como Sí. ese, y creo que pues ahí está la complejidad de eso. Yo siento que a Margarita, por ejemplo, la muestran como una pelada muy madura y como diva, y muy lambona con Roberto, entonces como que también Ambiciosa, me parece y también, ¿no? ambiciosa, y no está mal, o sea, como que no está mal, pero creo que así son las relaciones. Siento que es demasiado desgastante también, como pues que eso pasa con el internet y con las redes sociales, como de ponerla como la super mala, pero pues digamos, esa es la economía de la atención y hay que entenderlo desde ahí, como que la ponen como una porquería, pero pues tal y como lo muestra la serie, me parece a mí que un acierto también es la conversación final que Graciela tiene con sus hijos, y que todos sabían que había un problema con Margarita, o sea, con Florinda Mesa, y que dicen, me voy a separar de mis papás, dicen, me voy a separar de Roberto, y una de las hijas le dice, se va a ir con Margarita, y ella le dice, lo primero que tienen que saber es que esto no es culpa de ella. Esto es, su papá tomó una decisión, y hace mucho tiempo él no hace parte de esta familia. Y creo que ahí, o sea, yo agradecí eso porque usualmente, y también agradecí como los siguientes momentos de la serie en donde muestran que igual a él no lo expulsan de su familia. O sea, Sí. como que Graciela y él se vuelven a sentar, o sea, como que tiene una relación que supera eso. Mucha madurez, ¿no? Como Muy que también, maduros. pues, es decir, nos lo muestran porque tampoco sabemos, al final ellos de pronto no van a mostrar tampoco mal a su mamá, es su mamá, fue la persona que los formó como, o sea, o que tal vez tuvo la mayor influencia en ellos de carácter, pero sí muestran como que fue una relación muy madura en ese sentido. Siento que un gran logro de la serie es no mostrar como la gran villana a Florinda Mesa, De acuerdo. pero que sí muestra todas las fricciones que ella tuvo con gran parte del cast. O sea, que sí Sí. fue un personaje que de alguna manera desestabilizó la relación que tenían como grupo, Sí. por, Y que es- tal vez y- por su misma personalidad, ¿no? Y que es real, o sea, de hecho ahora hay un post muy famoso de María Antonieta de las Nieves, donde tiene una foto del matrimonio de Roberto Graciela,
y sale María Antonieta y su pareja y dice, no, Graciela, la recuerdo, la esposa de Roberto, y todo el mundo se pegó de ahí, como no, la reconoce como la única, la mejor, y es como, marica, no sabemos, o sea, Es que no yo le iba a sabemos. decir algo ahorita que se estaba hablando sobre el tema, y es que aquí también todos nos ponemos con un moralismo que va exaltado o va potenciado hacia la perfección, y se nos olvida que la gente comete errores, entonces juzgamos como si nosotros no fuéramos nunca a cometer un error así, o no estuviéramos como expuestos a que en algún momento también la cagamos con nuestras relaciones o la hemos cagado, o que pretendemos que la gente sea perfecta y no. Pues la gente De acuerdo. son seres humanos y cometemos errores y como todo el mundo, y obviamente la gente tiene sus valores. Es decir, un poco como que mi punto es, en las redes sociales juzgamos como si tuviéramos una moralidad a prueba de balas, Y y como eso si es lo más conociéramos, falso del mundo. total. Yo me estoy leyendo un libro que se llama Monsters o Monstruos, ¿qué hacemos cuando la gente horrible hace un gran arte? Y es de una crítica que se llama Claire D. Deder. Uy, Y buenísimo. Préstemelo vieja- cuando acabe. Sí, me falta un capítulo del libro. Y Ajá. es de esa relación, o sea, cómo nos tenemos que sentir como audiencia frente a la gente que ha cometido crímenes o que tiene una biografía muy densa, y ella los llama como manchas. O sea, es como una mancha. Digamos, sale Michael Jackson, que cometió abusos sexuales a menores de edad, y es una mancha que se queda toda la vida, como una mancha de vino sobre una sábana o una alfombra blanca. O sea, eso Sí. no se va a quitar nunca. Y bueno, habla de Picasso, de David Bowie, de, bueno, un montón de escritores, Hemingway, bueno, ta. Pero también la vieja, bueno, J.K. Rowling, bueno. Sí. Y la vieja hace una cosa muy interesante, y es hablar de algo que sí tenemos como audiencia y que está muy fomentado por internet, y son las relaciones parasociales. ¿Qué es una relación parasocial? Y es creer, o sea, a mí me gusta mucho una persona, o admiro mucho una persona, un grupo, un actor, una actriz, una celebridad, y creo conocerla Ajá. por lo que me muestra en sus redes sociales. Entonces, o lo que me muestra su biografía, o lo que me muestra su serie, y tú empiezas a Y creer es un personaje. y es una persona que tú no conoces. O sea, tú no sabes Ujú. exactamente qué es. Entonces, por ejemplo, no sé, la fanaticada de Pedro Pascal, ¿sí? Entonces es como Pedro es tan lindo, es el daddy, es no sé qué. No tenemos ni idea de cómo es Pedro Pascal en la vida real, pero creamos esas relaciones. Si a Pedro Pascal, Dios no lo quiera, le sale un problema tipo Kevin Spacey, tipo, no sé, Harvey Weinstein, nuestras reacciones terminan siendo muy viscerales, porque uno empieza a tener una relación de cercanía y de amor, o sea, amor, cariño sobre una persona que no conocemos. Y eso es una idealización que no existe. O sea, nuevamente tú no conoces a esa persona. Entonces, Sí. y eso es y entonces, claro, el libro gira muy en torno a yo qué hago con ese sentimiento, pero también como a pensar mucho que claramente ese tipo de situaciones nos ponen a nosotros a decidir como consumidores, y nosotros no tenemos por qué decidir sobre sobre qué hacer con X o Y persona. Sí. Y al final nos ponen esa carga a nosotros. Pero bueno, y creo que pasa mucho con esa reacción que tú has visto sobre este triángulo amoroso de Roberto, Margarita y Graciela, que bajo ninguna circunstancia es algo que nosotros siquiera entremos a decidir, porque primero pasó hace 40 años, el 80% de ese triángulo se murió, entonces como, ¿qué putas? Pero mire que también ahora retomando apartes de la serie, sí se mencionan algunas actitudes que tuvo el personaje de Margarita que como que marcaron de alguna forma, como que mostraban también o perfilaban su personalidad. Y cuando le hacen la gran cena o la gran fiesta a él de reconocimiento en la casa del dueño del canal, algunas actitudes que tuvo frente a María Antonieta de las Nieves Ay, dentro sí, el de la showcito serie. que le hizo, porque... Había también como yo creo que una fricción también ahí de cercanía con Roberto Gómez, y la relación que de alguna forma él había cultivado con María Antonieta antes,
y lo Y que era muy significaba. evidente en todas las Sí. escenas, como que Paola Montes de Oca, que es la actriz que hace de María Antonieta de las Nieves, o sea, se nota visiblemente incómoda y me pareció muy chévere. Yo creo que también se nota Sí. mucho como que ella entrenó con María Antonieta de las Nieves para saber cómo Y actuó en él- ese momento. Y el mismo Ramón Valdés, don Ramón, cuando decía que yo a estas vainas, él era como el que menos quería entrar en conflicto, que me parece que es lo más bonito de personaje. Yo quisiera que hiciera una serie de don Ramón, le digo la verdad, porque es el man que yo más quiero como de ese parche, pero Yo además siento que que me cuando parece, Don Ramón se fue, se acabó. sí, se fue que en buena parte de eso. Él se va y Él vuelve era, y se vuelve a ir, ¿no? sí, Se va la última vez, creo que por salud, por el sí, tema él del cáncer termina que él tenía. muriendo de cáncer, sí. Pero la primera vez que se va entiendo que pues es por todo lo que pasó con Kiko y esta vuelta, pero también un poco tomando distancia de lo que era este nuevo liderazgo de Florinda Mesa dentro del grupo. Y hay un capítulo muy bonito del Chavo cuando él regresa, porque mientras tanto la Chilindrina estaba viviendo con su abuela, La que era ella bisabuela, misma, sí. la bisabuela. Sí. Y en medio de eso vuelve don Ramón. Ay, ella se pone a Y llorar. cuando regresa la Chilindrina se pone, me dieron ganas de llorar. Cuando regresa la Chilindrina, regresa don Ramón, la Chilindrina se pone a llorar en medio del capítulo de la grabación. Y o sea, Asumo que ella no sabía. yo no sé. ¿Quién Yo no sé, sabe? pero me pareció como tan, Y MBD tan no nos ha dado auténtico. esa información. No, pues sí, esto sí no ha sacado ni una trivia, marica. La trivia que sacó fue diciendo, al final esta vieja iba a demandar Florinda Mesa para que la serie no saliera, pero lograron acordar para que no saliera el nombre de ella y listo, y con eso transaron el tema. Pero, pero sí me parece que ya no recuerdo el tema por el que empezamos a hablar de esto, pero me acuerdo. ¿Cómo o sea, quedaron que de sí, mal los personajes? como Era quedaron eso. de mal, pero siento que como que esa, no sé si sencillez de don Ramón fue la que más la que más gratificante me ha parecido ver a lo largo del tiempo, de que en verdad era un tipazo. Era un personaje tipazo. que todos querían. Sí, total. Y Rubén Aguirre. O sea, Y Rubén Aguirre, con como mucha nobleza en medio de muy ellos, ¿no? noble. Yo no sabía que había sido directivo de un canal. O sea, como que en general algo, algo que hay que destacar mucho es que en medio de todo era una serie que transmitía como una honestidad y una sencillez que tenían la mayoría de los personajes. Hablemos del final. Si no se han visto la serie, ya llevamos casi 40 minutos de episodio, entonces, pues bueno, de malas. Pero la serie al final se concentra en más o menos de la serie del Chavo del Ocho, o sea, cuando hablan del Chavo y de todo este boom de Chespirito, es más o menos unos 12 años, y la serie más o menos de Sin Querer Queriendo termina sobre 1982, cuando todo el elenco del Chavo está en Bogotá para la Caminata de la Solidaridad, que fue o sea, al parecer fue apoteósica, ni tú ni yo estábamos vivos en ese momento, entonces vemos lo que sucedió, digamos, a través de los lentes de la serie, pero también hay mucha memorabilia de eso, o sea, si quieren ir a verlo, realmente fue apoteósico. Yo he visto alguito sí vi, Algo, tal sí. vez en noticieros de hace muchos años. Sí, total. Sí, Total, sí era es. como ríos de gente viendo todo el elenco, y ahí ya era un elenco reformado, ¿no? Estaba Jaimito el Cartero, estaba, bueno, no estaba Carlos Villagrán, no estaba Ramón Valdés, pero de hecho el episodio, y creo que coincidimos en esto, el episodio final de Sin Querer Queriendo tal vez fue el menos fuerte de toda la serie. Y fue más una cosa como de cierre, no sé, como una reflexión, como una cosa, etc. ¿Qué te faltó del final? ¿Qué te faltó del final de la serie para cerrar como ese ciclo de Roberto Gómez? A ver, yo siento que en parte, yo no sé si usted quedó con la misma sensación, porque mucha gente como que ha hablado de que venga a ver otra temporada, en la otra temporada van a hablar de esto y de lo que va a hacer esto y no sé qué. A mí me queda la sensación que la serie se cierra. Sí, total. La cierra. O sea, yo como creo no... que esto fue una miniserie y sale. Sí, y yo tampoco siento que sea necesario como contar más de él. O sea, como la caída del Chavo del Ocho, no creo que haya tenido una caída. Creo que se retiran y sale. Sí, bueno, y yo me acuerdo,
de dejar de ver el Chavo cuando ya veía muy grande a Roberto Gómez. Cuando yo ya lo veía, usted sigue siendo ese personaje del Chavo, usted ya está un poco grande. Es como Porque este man que se murió, ¿cómo se llamaba? El que tenía un programa de humor en México también. Chabelo. Chabelo, exacto. Sí, Chabelo ya también estaba como Uy, sí. capando hacía rato Sí, dejar total. ese personaje. Total, creo que Chespirito al final termina siendo como Los Caquitos, que es con Edgar Vivar, La Chimoltrufia, que igual el termina chanfle, siendo interesante. ¿Cómo es que se llama? El Chompiras. El Chompiras y el me parecía Pepe. buenísimo. El Ese me Chompiras era parecía buenísimo. Sí. Y eran como Y era otras. con la Chimoltrufia que era Florinda Mesa. Es que Sí. Florinda Mesa era una vieja muy talentosa, o es una Muy. vieja muy talentosa. Muy. Ahí también uno como que también, en medio de la serie, uno en medio de pensar lo que significa estas relaciones amorosas, las de pareja, no sé qué. Y a uno Era se un le olvida equipo que esta vieja- muy talentoso. Sí, ella no llegó ahí porque sí. Sí, Yo total. no sé si me faltó algo. Es decir, creo que en parte no es que me faltó, a mí no me faltó. Creo que lo que pasa es que las emociones del anterior episodio fueron muy fuertes. El anterior episodio fue de resolución y como que empatan muy bien todo lo que nos venían contando de lo que era el ambiente que se estaba viviendo en Acapulco. Sí. Como fotogramas que nos iban mostrando de mire cómo ya estaba desgastada la relación, mire lo que estaba Sí. pasando, estaba teniendo mucho que con esto, pero no entendíamos de lleno del por qué. Y habían razones de fondo que nos las fueron contando en los capítulos anteriores, como en ese in-between de la creación del Chavo, que fue el último capítulo en el que yo lloré, Sí, yo también. ya lo que significaban las giras de ellos. Ujú. Entonces de pronto se sintió más como un epílogo de lo Sí. que fue esa resolución de la vida personal de Roberto Gómez y cómo con esa resolución también se le da fin a una época dorada no creo que de su creatividad, porque mire, él siguió sacando personajes como los Caquitos, le dio fuerza a otros personajes que él tenía para el programa de Chespirito. Que tenía esa, yo no sé si usted se acuerda de esa presentación, la de taran, tan, tararan, tan, y que aparecía, exacto, y que aparecía el corazón del Chapulín. Tan, 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 tan. tan, No, tan. no, es que esta vaina es demasiado nostálgica. Roberto Gómez hizo muchas cosas, él hizo 3 obras de teatro, una de esas yo la fui a ver que se llamaba 11 y 12 y es No muy lo buena, puedo creer, me parece el putas muy eso. buena. Yo Eso fue no como en tenía ni idea. 2010. No, es No. muy, o sea, fue muy buena. Era Roberto Gómez, Florinda Mesa, Rubén Aguirre y otra persona que no recuerdo, perdón, persona que estaba ahí. Y era como que Roberto Gómez era, Florinda y Rubén eran una pareja, tenían unos problemas físicos. Él estaba como enfermo o algo así, pero básicamente era la vuelta que no podían tirar o una cosa así. Y Roberto era como el médico. Y 11 y 12 son referencias a partes del cuerpo, no son partes sexuales del cuerpo, pero sí partes del cuerpo. Y eso, y esa es como una obra de teatro de 1 hora y media, pero lo que te digo, o sea, él aparece como a los 10 minutos de arrancar la obra y cuando aparece tuvieron que parar porque todo el teatro se paró a aplaudirlo. Y al No, final fue imagínate. también otros 20 minutos de ovación y Me todos están dando estábamos ganas de llorando. llorar solo escucharte, marica. O sea, ¿qué es eso? No, era espectacular y ya se veía bastante mayor, o sea, 4 años después él fallece, 4 o 5 años después, creo que fue 2009, 2010. Pero a mí sí me faltó algo, pero es como una cosa que yo siempre veo en las biografías, y sobre todo en estas biopics y series, y es qué pasó con los demás personajes, ¿sabes? O sea, me hubiera gustado como que dijeran Ramón Valdés, no sé qué, y entonces, y falleció Sí. no sé qué, Angelines Fernández, Florinda Mesa sigue haciendo no sé qué. Asumo que eso tiene que ver mucho con esta pelea legal que tienen con Florinda, o no pelea legal, pero pues sí, es un evidente distanciamiento. Pero a mí me hubiera gustado Ella va verlo. a sacar un documental. Ah, Ella, una vez anunciaron, o sea, como empezaron a salir los capítulos, ella dijo que iba a sacar un documental de lo que era realmente la verdadera historia de lo que había pasado con ellos, bla, bla, bla. Ay, no es necesario, o sea, realmente eso no quedó como la No sé. mala, marica, está bien, o sea, pasaron 40 años, sigues Pero estando sabemos que hay regia. mucha gente, Tati, que al final sí la ve a ella como la mala. Yo creo que un poco es reforzar el tema que comentábamos hace unos minutos, y es aquí nos paramos sobre una moralidad perfecta y ahí es donde la cagamos. La gente son seres humanos y listo, ya son relaciones personales
en donde pues se Yo toman también creo decisiones. una cosa que puede ser un poquito polémica, pero yo siento que también es un impulso muy, nuevamente, de redes sociales. O sea, yo siento que hay muchas cuentas ya con chulito. No creo que todo el mundo esté pagando $40 para tener un chulito azul. Yo Sí. siento que son muy, en medio de todos los que inician esas conversaciones que son muy polarizantes, o sea, pues porque obviamente el algoritmo y la economía del clic hace que tú veas o blanco o negro, pues al final son bots que nos ponen como conversaciones así y hay gente que sí responde a eso y que sí tiene eso y se genera como esta conversación que ni siquiera existe porque yo no sé si estoy conversando con gente real, ¿sabes? O sea, como que no sé si estoy viendo opiniones de gente real, pero claramente es obviamente un sentimiento muy Sí. humano de querer antagonizar a alguien, pero siento que la serie no lo hizo. Pero bueno, si tienes alguna pregunta, adelante. Esas serán todas mis No, preguntas. yo realmente creo que un poco fue, mire, yo llegué con cero expectativas de la serie. Yo la empecé a ver fue porque creo que fue Juan el que dijo que estaba buena. Yo no la iba a ver. No tenía ganas. Yo creo que en parte, muy en el fondo, por las mismas razones que usted no quería verla. Yo no quiero Marica, que me yo no dañen la que- imagen de Roberto Gómez porque yo al man lo quiero mucho. Sí, marica, yo no quería, o sea, en verdad, si es que me decían que el tipo era drogadicto, yo me iba, o sea, como no, marica, no puede ser. Aunque Y un se me poco hacía como es, raro que lo fuera, pero y yo no sé, Tati, si usted sienta lo mismo, pero es como el mismo punto que al que hemos llegado en toda la conversación y es la idealización que uno tiene de ciertos personajes y que uno no quiere que le bajen el ídolo. de Porque acuerdo. al final hace parte, es decir, de alguna manera también hace parte de uno, ¿no? Total. Esos personajes que se vienen creando y que con los que uno se cría, con los que uno comparte infancia. Por Así eso yo uno me no agarré los a haya- llorar cuando se murió Akira Toriyama, marica. O sea, Exacto, así uno no los haya conocido, como que le duele a uno. Y creo que es un sentimiento totalmente entendible de la gente. Pero me parece que el trabajo al final terminó siendo muy honesto sí. y no creo que, o sea, más allá de pronto del sentimiento que le puede llegar a generar a uno, lo que fue la relación de Margarita con Roberto, mm, eh, tiene un gran éxito la serie y es que nos lleva a explotar esas emociones nostálgicas que por las que uno sintió tanta alegría cuando vio el Chavo, el Chapulín, el Doctor Chapatín, los Caquitos, todos estos personajes que Roberto creó. Entonces, pues a los hijos que se cranearon la serie, yo creo que bacanísimo porque creo que con cero expectativas íbamos. No sé si su merced también, pero iba con muy pocas expectativas y las cumplió en su gran mayoría para mí. Yo creo que lo hicieron bastante bien. Hay unas cosas, obviamente, que uno dice como, ay, por favor, o sea, como que Roberto Gómez cuando tenía 8 años, entonces vio un cirquero y que él ya decía fue sin querer queriendo y entonces, no me creas, o sea, yo creo que eso no pasa así, pero pues, marica, porque yo no he creado 15 personajes ni nada de eso, entonces pero me parece que es un producto muy bien hecho, me parece que es un producto que tiene mucho corazón, siento que es un producto que o sea, que está pensado para latinoamericanos, no creo que tal vez iberoamericanos, si es del caso, no sé si en España el Chavo haya tenido como esta marca y este éxito, pero sí es algo que si nos une como continente, como latinos, es el Chavo del Ocho y a una Sí. generación entera de personas. No creo que llene tanto digamos, en siguientes generaciones. En la generación de mis papás claramente no lo fue, pero en la mía fue como absolutamente fundamental. Y eso lo más o agradezco menos mucho. ellos eran grandes cuando pasó esto, ¿no? O sea, de alguna forma como que sí los debió tocar. Creo que uno no sé, uno como que sí tenía en la cabeza que era un personaje increíble para Latinoamérica, pero cuando empiezan a dimensionar las transmisiones y El mapa. el dueño del canal le muestra el mapa en donde lo estaban viendo y la cantidad de gente, porque eran, creo que 300 millones, fue 300 que echó el man millones. como cifra, 300 millones de personas viendo el programa. En ese momento. Traigámoslo a hoy,
¿Qué programa logra esa mierda? Ninguno. Ninguno. Nadie logra eso. Y No eso- hay un solo personaje que logre eso. Y eso, marica, y por eso yo siento también que, pues, las plataformas de streaming no te muestran los datos. O sea, como Netflix, por ejemplo, muestra unos datos que no significan mucho. Y es como esto de Que no están contrastados, ¿no? y sí, son sus datos, ¿no? Bueno, también el Ujú. dato de Televisa era el dato de Televisa, pero Ajá. como el de ellos, es como, no, hubo 12 millones de horas de streaming y como eso, ¿qué significa? Que es el mismo problema que siempre tuvo Spotify y creo que tiene que ver, y es una gran crítica que le hacemos las personas que hacemos podcast y es qué significa descarga y qué significa reproducción, ¿sí? O sea, como Ujú. una persona es igual a una descarga, ¿sí me entiendes? Aquí era, esto es directo y claro, como nuevamente, economía del clic. Entonces, esta gente, pues, entre más grandes se vean, pues, tratan de decirnos eso. No, yo no creo que Stranger Things haya marcado una generación completa, ni esa otra, ¿cómo se llama? El juego del calamar. O sea, nada se acerca a lo que pasó con el Chavo del Ocho, con Dragon Ball, con marica, ¿con qué más? Pues Tal es vez Betty que la Fea, o sea, fenómenos pues, masivos mundiales en estos momentos hay no muy hay. pocos y se Exacto. terminan convirtiendo, es como el momento viral de una presentación en vivo. Tal vez eso es como lo más Exacto. cercano que nosotros podemos ver, como lo fue, digamos, en su momento la presentación de Kendrick Lamar en el Super Bowl, que dio de comidilla y que terminó siendo en gran medida muy comentada. Pero fue un Y momento, mucho de eso pasó, fue un momento en una después de. historia. O sea, es un momento, o sea, como la historia tiene, no sé, en 1.000 millones, 2.000 millones de años, no sé cuántos años tenga la humanidad, pero eso es un puntito ínfimo e insignificante frente a un punto un poco más grande que fue el Chavo, Ujú. o sea, que te marcó, o sea, como que siento que ahora no hay esas cosas que te atraviesen completamente y que te lleven a momentos enormes de tu vida, como años, décadas de tu vida, eso ya no existe, porque Tal ya vez no lo duran último, tanto. de acuerdo, no, súper de acuerdo. Tal vez lo último que yo vi así fue Game of Thrones, como un fenómeno muy similar en donde había mucha gente viendo al mismo tiempo Sí. algo y también en parte como que se convirtió en una moda, ¿sí? Como que iba subiendo, pero ese creo que también nos deja otra reflexión, Tatiana, y yo creo que para ir cerrando, Ujú. ya su merced me dirá la suya, es en parte lo difícil que se está convirtiendo poder ser trascendente en una generación como la actual. Y Uf. aquí hablemoslo solamente puntualmente de la cultura pop. Sí, de acuerdo. De acuerdo, Sí. es imposible ser trascendente y creo que eso es mucho más difícil ahora porque hay un mercado como más disperso y claro, la televisión te hacía eso, pero también el algoritmo juega mucho, mucho en eso. O sea, si no llegas al algoritmo es muy difícil. Nuevamente, o sea, y como que las cosas que te venden para que se vuelvan trascendentes realmente no lo son. Porque ya la trascendencia no la marca quien está, quien quiere consumir esos contenidos, o sea, nosotras como consumidoras, sino es el algoritmo el que te lo pone para que tú seas, mira, esto es lo que quiero que sea trascendente para ti, la muñeca gigante Pero también del juego es- del calamar, Ajá. o mira, esto es lo que te pongo de trascendente, White Lotus 4, que es absolutamente trascendente y es como, no lo es. No lo es. Y resulta que son, instantáneo. sí, exacto. Y que son contenidos que no tienen el corazón que tuvo en su momento la obra de Roberto Gómez Bolaños. Y eso, y si no volvemos a esas raíces, me parece que va a ser muy difícil como lograr algo profundo en una generación que necesita y que está pidiendo ese tipo de conexiones, porque creo que también, creo que lo que más a mí me gustó de ver Sin Querer Queriendo es que estoy absolutamente segura que en cualquier país del continente podemos hablar el mismo idioma en ese sentido. Sí. Y siento que eso nos conecta, eso nos une, eso nos genera vínculos que ahorita no están existiendo. Entonces, vean El Chavo del Ocho, vean Sin Querer Queriendo. Sin Querer Sí. Queriendo es hermosa. Y yo creo que sí, al menos que la gente como que tiene, no solamente nosotros, pero pues digamos, yo la recomendaría a cualquier persona. Si le gusta y quiere como ver algo Como- bonito.
y también para entender la trascendencia que Roberto Gómez Bolaños tuvo en la cultura popular latinoamericana, porque creo que también es un poco, es el gran logro de la serie. Más allá de sus fallas como persona, de sus relaciones personales, no, la serie vale muchísimo la pena. Pues Tatiana, para el día de hoy teníamos otra serie de la que dijimos que íbamos a hablar. Ay, sí, ya empecemos a respetar a la audiencia. Sí. Diego, por favor. Y decidimos darle el protagonismo al Chompiras, al Chanfle, a Chespirito, a Sin Querer Queriendo, porque pues aprovechando que era el final de temporada y que veníamos viéndola regularmente y juiciosos, pues valía la pena como montarnos en ese bus de la tendencia de lo que se está hablando. Pero tenemos una tarea para la próxima semana, ¿no? Ay, sí, por fin, vamos a ver Andor. Vamos a hablar de Andor porque Tatiana la terminó. ¿Y cuál fue su conclusión, Tatiana? Perdón, que usted me lo dijo. Es la serie del año. Gracias, porque en el anterior dijo que era Severance, pero no. No, creo que Andor la supera por un poquito, pero sí. Igual, son buenas series. Sí, Severance también, o sea, Severance perfectamente podría ser también la serie del año. O sea, sí, no por pasa supuesto, nada. por supuesto. Sí. Y entiendo a quienes digan que no, viéndose las dos, porque, a ver, nadie le gusta, o sea, como que Star Wars es algo muy intergeneracional también como esto que estamos hablando, y es trascendente para mucha gente, pero también siento que es un universo tan grande como el universo mismo que termina siendo muy aburridor de seguir, y entiendo por eso, porque la gente no entra mucho a Andor, pero sí, denle una oportunidad a Andor. Sí, de acuerdo, creo que algo de eso mencionaba en el editorial anterior, pero la pueden ver solita sin haberse visto absolutamente nada de Star Wars y les va a encantar. Como esta serie de Sin Querer Queriendo, que vale mucho la pena. En verdad, si no la han visto, dense la oportunidad, y si les gustó el Chavo, se la van a disfrutar muchísimo. Tatiana, muchas gracias por ese editorial. Muy bacano, muy sentido. Creo que se le iba aguando ojito, ¿no? Pero súper entendible. Ay, qué bello. No, muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar de esto, y pues nada, nos vemos en el otro episodio. Nos vemos pues, chao. Esta vez es personal. Otro podcast de reseñas es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a nuestras redes sociales, @KarenDuque y o @Diego Fero. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo, lo puede hacer al mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.